Hola a todos, soy Alejandro Seche y en esta oportunidad comparto con ustedes una segunda clase sobre la interpretación mítica del Venus astrológico, nuevamente desde la perspectiva de la mitología grecorromana. Y reitero que estas clases tienen como finalidad facilitarles el proceso de investigación, ayudarlos a enriquecer esa caja de herramientas que todos necesitamos cuando estamos trabajando en el campo astrológico. La idea es ganar en una mirada más profunda, más densa, más compleja, que nos permita comprender la dimensión arquetipal de los planetas. Así que a continuación vamos a abordar otros aspectos diferentes a los que abordamos en la primera clase. Si no has visto la primera clase dedicada a este tema, te invito a chequear el menú de la plataforma así de simple Premium, ubicar la primera clase sobre el Venus astrológico y disfrutar lo que compartimos allí. Eso te va a ayudar a comprender mucho mejor lo que vamos a conversar en esta clase. Así que sin más dilación, retomemos el hilo donde lo hemos dejado. Algo muy interesante cuando nos enfrentamos a una figura como la de la diosa Afrodita es que este arquetipo nos conduce a una dimensión de lo humano verdaderamente tan arcaica, tan profunda, tan vital, tan básica, que ya en esos niveles no hay diferenciación entre los opuestos. Es un estado realmente indiferenciado. Eso se puede corroborar fácilmente en el carácter andrógino de esta diosa, eh, donde lo masculino y lo femenino se mezclan hasta a tal punto que uh, ya es difícil separarlo. Recordemos que el arquetipo de Afrodita, cuando lo llevamos al campo astrológico, tiene mucho que ver con esa necesidad que tenemos los seres humanos de superar el estado de separatidad, como lo llamaría Eric Fromm. Eh, Somos individuos singulares y separados de nuestro entorno. Sin embargo, queremos superar ese estado de separación con respecto a la otredad, con respecto a lo que nos rodea, con respecto a los otros seres humanos. Entonces, Venus tiene que ver con esa búsqueda de atraer hacia nosotros aquello que deseamos, aquello que nos gusta, aquello que consideramos que necesitamos, aquello que consideramos que está dentro de nuestra escala de valores, eh, acercar a nosotros aquello que nos vitaliza o aquello que nos intensifica y entonces ir más allá de esa experiencia de individualidad, de soledad. ¿Okay? Entonces por eso la diosa Afrodita es una diosa andrógina. Ya Filóroco, citado por Macrobio, decía que en algunos contextos de la Grecia antigua se le rendía culto a Afrodita, eh, digamos, con un culto donde no se diferenciaba esta diosa de la diosa lunar, por ejemplo, y donde sus fieles demostraban su amor a la diosa eh, a través de actos rituales donde ellos se vestían, estos sacerdotes, por ejemplo, estos fieles masculinos se vestían con ropas del sexo opuesto, con ropas femeninas. También, por ejemplo, se afirmaba que los enares, que eran los adivinos escitas, poseían el don de la adivinación um, y que ellos eran masculinos y femeninos a la vez, que se consideraban a estos adivinos como figuras también andróginas, donde, digamos, no había manera de separar eh, lo femenino de lo masculino. Y se decía que
Este don de ver el futuro eh, había sido enseñado a estos fieles por Afrodita Urania, que después vamos a explicar con más detenimiento, que es una de las Afroditas, una de las advocaciones de Afrodita, eh, que está asociado con el cielo y con los valores superiores, los valores psíquicos superiores. También es interesante el caso de Afrodito y su culto en la isla de Chipre, que era otra advocación de Afrodita, pero una Afrodita con cuerpo de mujer, con vestidos de mujer, pero con una barba masculina y un sexo masculino. Y se dice que sus fieles incluían dentro de sus rituales acciones de travestismo sexual. También otro caso interesante que, digamos, que apunta a lo que estamos tratando de explicar es la figura de Hermafrodito como uno de los hijos de la diosa Afrodita. Más adelante también vamos a detenernos un poco más en esto eh, y señalaremos cómo Afrodita, tras su unión sexual con el dios Hermes, dio a luz a esta figura llamada Hermafrodito o Hermafrodita. Ambas expresiones son correctas. Eh, bueno, Hermafrodito tiene algunos mitos bien interesantes. Algunos de ellos dicen que una vez que nació, se dirigió a la región de Caria. Se decía que era una figura masculina sumamente hermosa eh, y que fascinaba a quienes lo veían. Y una vez que llega a Caria, eh, descansa en el borde de un lago. Y estando allí, una ninfa de nombre Salmacis lo ve y queda también fascinada, queda prendada. Se enamora de Hermafrodito. Pero Hermafrodito la ignora. Hermafrodito realmente no le presta atención y eso afecta enormemente a esta ninfa. En algún punto, porque la ninfa no, digamos, no se aleja del lago, porque no pierde la esperanza de poderse unir a Hermafrodito, observa que en algún momento él se introduce en las aguas. ¿Ok? Entonces ya no pierde chance y también se zambulle en este lago y se acerca a Hermafrodito. Y bueno, hay un poco una suerte como de forcejeo. Ah, ella lo abraza, lo besa y le pide con una intensidad enorme a los dioses de que le permitan nunca separarse. ¿Ok? Lo pide con tanto fervor que los dioses se conmueven y le otorgan ese deseo. Y a partir de ese momento, ambos formaron un solo cuerpo. No se pudieron separar más nunca. Y esa es la razón de por qué Hermafrodito, bueno, depende de cómo lo veas, es una figura que parece combinar los dos sexos o también una figura que no parece tener sexo. Es decir, donde ambos sexos se integran de tal manera que, que no sabes a cuál pertenecen. Ok, entonces estos son todos ejemplos que apuntan un poco a ir comprendiendo cómo en torno a la figura de Afrodita hay una naturaleza de androginia. Y yo creo que eso es importante no solo para la comprensión mítica de esta figura, sino cuando hacemos la extrapolación al campo astrológico, creo que es muy relevante porque nos da luces sobre los deseos
y las necesidades más elementales, más básicas, más primitivas del ser humano, que es un poco este deseo de alcanzar o de restituir, depende de cómo se quiera ver, un estado indiferenciado, un estado de fusión absoluta, lo cual nos lleva a algo que comentamos también en la clase anterior, acerca de por qué Venus exalta en Pisces. Desde el punto de vista de lo que en esta clase estamos abordando, aquí Pisces nos ofrece la imagen de la experiencia fusional. ¿Ok? Entonces, si consideramos que desde un cierto punto de vista el amor es una capacidad de entrega y de fusión, de allí esta exaltación. Eh, y cuando estamos en ese estado, hemos superado esa soledad, esa experiencia de fragmento que siente que no forma parte de un todo, de un universo, esa experiencia de orfandad, de allí también un poco la afinidad tan grande que hay entre el arquetipo venusino y el arquetipo lunar, que son dos distintos, pero con una enorme afinidad. A mí me llama la atención desde ese punto de vista, como en algunas comunidades, como lo señalaba Filóroco, este, el culto a las dos diosas se fusionaba en una sola práctica ritual. ¿Ok? Entonces, eso, en el campo astrológico, eh, vamos a decir, el deseo de alcanzar un estado de androginia es importante. Otra cosa que quisiera aprovechar de destacar, mm, en realidad es reforzar algo que ya se dijo en la clase anterior, es que Venus tiene que ver mucho con lo que a nosotros nos gusta, nos apasiona, aquello que intensifica nuestras vidas, nos vivifica, nos regenera, eh, está en afinidad con nuestros valores, con aquello que nos atrae irremediablemente. Y desde ese punto de vista, el Venus astrológico es un planeta que más absorbe que irradia. Es un planeta femenino que en vez de ir por aquello que le gusta, que desea, por lo que siente fascinación, prefiere que el objeto de deseo venga, ¿eh? Y se acerque a uno. ¿Ok? De allí que Afrodita o Venus es una diosa de la seducción, de la persuasión, de la fascinación, del encanto, ¿ok? Para poder atraer. No es como, por ejemplo, el arquetipo de Marte, que toma la acción y la decisión y va por las cosas, ¿ok? Eh, entonces, bueno, es un planeta muy rítmico porque tiene que ver con los ritmos de atracción y de repulsión. Y entonces una vez que atraes eso, el estado ideal dentro de este arquetipo es esa integración, esa fusión, esa incorporación. Imagínate que una persona le fascina la música, entonces quiere tener la música en su interior, escucharla, tararearla, ¿entiendes? O, por ejemplo, eh, le encanta la lectura, la literatura, entonces quiere como incorporar eso a su vida. Hay como una necesidad de sentir esa experiencia de fusión. Igual como, por ejemplo, cuando deseamos ciegamente a alguien, eh, las metáforas que la gente común emplea son metáforas de fusión, de deglución, cómeme todo, ¿entiendes? Esta sensación de, de que el instante no se acabe, que por un momento, que sea una fracción, seamos uno solo. También resulta muy interesante detenerse
en algunos de los episodios amatorios de esta diosa. Son demasiados para abordarlos todos, pero vamos a detenernos en algunos de los más célebres y aquellos que consideramos que pueden ser muy útiles en el campo astrológico. Por ejemplo, la unión más conocida de Afrodita es su unión con Hefesto en calidad de esposo. Hefesto es el dios herrero, el dios de la metalurgia. eh, es un dios eh, poco agraciado físicamente, que además tiene un defecto físico muy importante que es su cojera de una de las piernas. Y bueno, además siempre está lleno de hollín y de, ¿entiendes? De todo el trabajo, del sudor y del hollín de la metalurgia. Eh, Aunque bueno, hay otras versiones. Bueno, por ejemplo, en la Ilíada y en los textos hesiódicos se dice que Festo estaba casado con Aglae, que es una de las tres gracias. Pero la versión que quizás ha sido, disculpen, pero la versión que ha sido más célebre, más eh, recreada en la literatura, en el arte, es esta unión de Afrodita con Hefesto, eh, que la podemos conseguir, por ejemplo, en la Odisea de Homero. ¿Qué quisiera destacar de esta unión? Que básicamente la unión con Afrodita es una exteriorización de algo que ya Hefesto hace por sí solo, que es tomar lo feo, tomar lo defectuoso, tomar lo dañado, lo oscuro, y transformarlo en belleza. ¿Ok? Que es un tanto, un poco lo que Hefesto en sí mismo representa si lo vemos de cierto ángulo. ¿Ok? Porque él es un dios que siempre está lleno de sudor y de hollín, que es poco agraciado, que es cojo, pero hace cosas extraordinarias con sus manos. Este, crea cosas resistentes, de un acabado perfecto, cosas hermosas, cosas útiles. ¿Ok? Entonces, bueno, eso mismo que él hace por sí solo eh, está representado a modo de exteriorización, de proyección en la pareja que ha elegido como esposa. Es decir, que eso también nos puede alertar de los peligros de la proyección. Buscando afuera una labor de belleza que más bien nuestra responsabilidad ejecutar o realizar en nuestra vida. Entonces a veces quedamos atrapados, fascinados, nos vemos arrastrados por esa imagen de lo bello que está encarnado en esa otra persona, sea mujer u hombre, y eso nos aleja o nos puede llegar a alejar de la verdadera labor interior, que es una labor al estilo Hefesto, de convertir nuestros errores, nuestros desaciertos, nuestra fealdad, ¿verdad? Nuestra parte lisiada en algo hermoso y útil. ¿Ok? Hacer ese trabajo alquímico, porque Hefesto realmente hace una labor absolutamente alquímica. ¿Ok? Así que uh, esta exteriorización, que es la lección de la belleza a través de la lección de la belleza ajena, para un poco alcanzar, sentir que estamos alcanzando nuestra propia belleza, es un arma de doble filo. Puede llevarnos a un proceso demasiado proyectivo, donde nos perdemos en el otro y nos perdemos de nosotros mismos, pero si se sabe canalizar, el otro es un estimulante, es un recordatorio, es algo que nos incita a volver sobre nosotros mismos y hacer esta labor alquímica de transformación de lo feo en lo bello. ¿Ok?
Ahora, bueno, el asunto es que Afrodita, recuerden que, como dijimos en la primera clase, tenía un único deber divino, hacer el amor. Y ella hace el amor dentro y fuera del matrimonio. ¿Ok? De hecho, realmente los episodios míticos que conocemos de ella haciendo el amor, en realidad siempre son con personajes fuera del matrimonio. Es bastante infiel en ese sentido. Y bueno, entonces tuvo muchísimos amantes. Quizás el amante más célebre dentro de su biografía mítica sea Ares, que en la mitología latina o romana va a ser llamado Marte. Eh, bueno, eso, se veían a escondidas y tenían estos encuentros apasionados. De esas uniones, Afrodita concibió varios hijos. Uno de ellos se llamó Phobos, que significa miedo. Otro se llamó Deimos, que es terror. Y otra se llamó Armonía, que ha sido traducido como la que une. Y claro, estos nombres son nombres alegóricos, es decir, nombres que aluden a un concepto abstracto, a una virtud o a un defecto moral, que eso es lo que es una alegoría. Eh, pero creo que si lo contextualizamos en el campo astrológico puede ser bastante útil, porque creo que no solo estos hijos, sino los hijos en general de Afrodita, nos pueden dar muchas pistas o muchas claves sobre las los distintos tipos de uniones amorosas o las distintas experiencias que podemos tener en los encuentros amorosos. Porque efectivamente, en más de una ocasión, el amor puede generar en nosotros mucho miedo, ¿ok? Puede eh, haber una experiencia clave para esta persona de temor a amar o a ser amado, o eh, un temor a lo que es en sí misma la experiencia amorosa, lo que puede involucrar, ¿ok? A veces este miedo llega a cotas muy altas y en vez de sentir simplemente temor, sentimos realmente pavor, terror. Hay relaciones que nos llevan a situaciones extremas, peligrosas, riesgosas para nuestra salud mental, para nuestra salud física, para nuestra integridad física. Como dicen por allí, hay amores que matan, pero también está la posibilidad de que el encuentro amoroso sea una oportunidad para generar armonía, sea una armonización de componentes disímiles en una tercera cosa. ¿Ok? Porque las relaciones amorosas son como reacciones químicas, ¿no? Entonces, cuando mezclas estos dos factores, nace una tercera cosa, ¿ok? Es como un tercer ser que se genera cuando te encuentras con la otra persona. Con cada persona con que te unes amorosamente, se genera un nuevo ser. ¿Ok? Entonces, está la posibilidad de que ese nuevo ser sea realmente una experiencia de armonización. ¿Ok? También, como dijimos en la clase anterior, hay versiones que nos señalan que Eros, que después la mitología latina va a ser llamado Cupido, es hijo de Afrodita. Uh, y también, bueno, dentro de esa misma línea mítica se afirma que tanto Eros como su hermano Anteros son hijos de Afrodita con Ares. En cambio, en otras versiones hay genealogías totalmente diferentes. Dentro de los encuentros con Ares, que viene a representar la atracción por la otredad, si Venus representa, Afrodita Venus representa el principio de lo femenino, Ares Marte representa el principio de lo masculino.
si Venus es un planeta que absorbe, atrae, fascina y absorbe, a Marte es un planeta que irradia, ¿ok? Que ejecuta, que decide, que se abre camino, que se defiende, ¿ok? Hay una pasividad en uno y una necesidad de acción y de actividad en el otro. Entonces, en ese sentido son eh, opuestos, conforman una polaridad, que es la que está siendo representada, el diálogo, ¿no? Entre estos dos polos está siendo representada por estos encuentros amorosos entre Afrodita y Ares. Eh, Hay varios relatos míticos que nos hablan de esos encuentros. Quizás el más conocido es aquel donde ya Hefesto, sabiendo que su esposa Afrodita le estaba siendo infiel, finge que se está yendo o que se ha ido a su patria por unos días, a su isla, pero en realidad era una mentira. En realidad él finge que se ha marchado, espera allí oculto, agazapado, a que efectivamente, porque sabía que los amantes se iban a encontrar, así sucede, pero él había elaborado una red. Previamente él había pergeñado esta red. La mayoría de las versiones, según mi comprensión, señala que esta red era de cobre, lo cual me parece uh, muy apropiado porque Venus, en el campo astrológico, rige el cobre. Otras versiones señalan que estaba hecha de bronce. Lo que sí es que todas las versiones coinciden en que esta red eh, fue realizada con un virtuosismo extraordinario, porque estaba perfectamente, digamos, como elaborada en la retícula, era muy resistente, pero a la vez increíblemente ligero y prácticamente invisible. Entonces, Hefesto colocó esa red metálica sobre el lecho, sobre la cama, eh, colgando. Y eso, como la red era tan delgada y liviana, era prácticamente invisible. Y los amantes ni se dieron cuenta que eso estaba allí. Así que él esperó a que estuviera en la cama, en lo suyo, y ¡tas! Hizo bajar la red y los atrapó. ¿Ok? Entonces, claro, ellos se saben descubiertos, están totalmente, ¿sabes? Eh, en un aprieto, avergonzados, y para colmo, no tenían solamente a Hefesto como testigo, sino que estaba el dios Hermes, estaba el dios Poseidón, ¿entiendes? O sea, había toda una reunión allí de dioses, también había un grupo de diosas. En los mitos siempre se refieren mucho a o las recreaciones míticas de este relato se detienen mucho en las reacciones de Hermes y Poseidón, quienes no dejaban de ver a Afrodita y en realidad deseaban haber estado en el lugar de Ares, no importa que lo hubieran descubierto, que eso es lo que dice, por ejemplo, Hermes cuando Poseidón lo interpela, le dice, eh, ¿qué harías tú en su lugar? Y Hermes dice que él no le importaría en lo absoluto estar en el lugar de Ares y no importa que lo atrapen en una red y que hagan con él lo que sea. Entonces, bueno, estos dos dioses quedan realmente prendados, fascinados. Casi que sentían celos, realmente, celos de Ares, porque darían todo por estar en su lugar. Y bueno, precisamente de esos celos es que se generan encuentros futuros de Afrodita con Hermes, con quien tiene a Hermafrodito, de quien ya hablamos, y también de allí surge un encuentro amoroso con Poseidón, el dios del mar, el dios de los océanos,
el dios del mar, y bueno, y de la tierra, porque no había como se concebía que los terremotos y los maremotos eran debidos a Poseidón. Entonces, bueno, de la unión con Poseidón, Afrodita tuvo dos hijos, que uno se llamaba Rodo y otro se llama Herófilo, que fueron muy célebres por fundar ciudades. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hablamos de Hermafrodito. No nos extrañe estas uniones, por ejemplo, con Poseidón. Lo que pasa es que no me quiero adelantar demasiado al análisis mítico de Poseidón, a quien le vamos a dedicar una serie de clases más adelante, pero solo aquí como tip señalaría que es importante tomar en consideración que eh, Poseidón representa mm, una dimensión del ser humano plagada o repleta de pulsiones inconscientes, de estados emocionales caóticos. ¿Ok? Vendría a representar uh, el mar de las emociones y de los deseos que siempre está en movimiento, que oculta en sus profundidades monstruos marinos. En la mitología griega, muchos de los monstruos marinos son hijos de Poseidón. Entonces hay una dimensión monstruosa alrededor de este dios. eh, y entonces tiene que ver un tanto con la fascinación, visto desde Afrodita, que el ser humano siente por esa dimensión oscura de las cosas. Es decir, cuando el ser humano se deja arrastrar hasta esas profundidades. ¿Ok? Muy famosa también es la unión de Afrodita con el dios Dioniso, que es un dios, entre otras cosas, del vino. Es un dios, vamos a llamarlo de algún modo como fundador del teatro. Es un dios de la danza, de nuestra conexión con la experiencia corporal. Es un dios del éxtasis, incluso de la locura. Eh, y precisamente la unión de Afrodita con Dioniso nos está hablando de ese tipo de uniones que nos embriagan, que nos hacen sentir en un estado de éxtasis, que nos enajenan, que nos empujan a estados uh, prácticamente de locura, de disolución de la conciencia, de disolución del control consciente. Y de esa unión nace Príapo, que es muy famoso por ser una divinidad que ostenta un órgano sexual masculino enorme, gigantesco. De ahí viene el concepto de priapismo. Eh, y que también es una divinidad que hace las veces de jardinero. De hecho, lleva en algunas de las representaciones una podadera en una de las manos, aludiendo precisamente a la acción de cuidar el jardín. Eh, Hay algo muy interesante en Príapo, no solo por, digamos, al ser un dios itifálico, es decir, un dios con el falo erecto, no solamente nos habla de la fecundidad y de la fertilidad eh, propia de cualquier unión de Afrodita, eh, sino también de una expresión de reafirmación o una necesidad de exteriorización. ¿Mm? eh, que hay de nuestros deseos más profundos. Recordemos que mmm, cuando estudiamos a Lilith en el campo astrológico, como punto sensible, por ejemplo, ante una carta natal, se debe estudiar como parte de un eje, ¿ok? Un eje donde en un extremo tenemos
a Lilith y en el otro, a los mismos grados, minutos y segundos de arco, tenemos a Príapo. ¿Ok? Entonces sí, claro, aquí no estamos abordando propiamente a Lilith y por lo tanto no lo vamos a explicar con mucho detenimiento ni mucha profundidad, pero eh, para los fines de esta clase es importante visualizar por un momento a esa Lilith como aquello que es negado, como aquello que está oculto, como aquello que está suprimido, aquello que no es reconocido, aquello como una parte de nosotros que aún no ha nacido, por decirlo así. Y entonces en el polo opuesto está la posibilidad de una expresión, de una manifestación, de una exteriorización. Y por lo tanto, de ahí el carácter itifálico de Príapo y también de una labor en el mundo externo, ¿no? Porque una vez que tú le das luz a ese contenido que está oculto en Lilith, hay una labor de organización, de cuando tú exteriorizas algo, lo tienes que articular, lo tienes que ordenar, lo tienes que trabajar. Y esa es la labor de jardinería de Príapo. ¿Ok? En la clase anterior estuvimos conversando un buen rato sobre el ceñidor mágico de Afrodita, que es una maravilla porque tiene todas las armas de la sexualidad, del erotismo, del amor, de la sensualidad. Eh, entonces, claro, y también comentábamos cómo Hera le pidió prestado a Afrodita este ceñidor mágico y Hera entonces lo utilizó para engañarlo, ¿ok? Para que se uniera sexualmente y entonces distraerlo de la guerra de Troya y ella, digamos, inclinar la balanza hacia el bando que ella quería que ganara. Entonces, bueno, como castigo por la manera en que Afrodita usaba su ceñidor mágico, Zeus, eh, digamos, uh, determina o obliga eh, a Afrodita a enamorarse de Anquises, que también es uno de los amores más famosos de esta diosa. Entonces allí ella tiene un poco una cucharada de su propia medicina, ¿ok? Y queda totalmente enamorada, prendada, eh, arden deseos por Anquises, quien se decía que era un pastor extremadamente hermoso. El asunto es que ella decide bajar a la tierra con una apariencia humana, ¿no? Se hace pasar por una princesa frigia. Y es muy interesante que en el camino hacia el monte Ida, donde estaba este pastor, eh, a lo largo de todo ese camino la fueron siguiendo como una suerte de séquito, lobos, leones, osos, leopardos. Y esto nos habla ya, esto es un primer indicador que nos habla de una parte del arquetipo venusino que es salvaje, que es devorador, que es agresivo, que es peligroso, que es oscuro, que puede ser incluso astuto, perverso, ¿ok? Eso, pero sobre todo que es peligroso, ¿ok? Ya es un primer indicador. Y bueno, ella se le aparece a Anquises con una túnica roja espectacular, bueno, bellísima, y Anquises, por supuesto, queda deslumbrado. Ella emplea toda una serie de estrategias, ¿ok? De seducción, muy interesante si uno lee el mito con detenimiento, porque uno pensaría que simplemente le diría cosas ardientes, cosas provocadoras, y no, ella juega, por ejemplo, en este episodio con eh, ciertos roles de castidad, ciertos roles de virtud, ¿entiendes? Como que lo va encendiendo, lo va provocando y al mismo tiempo le va dando a entender de que solo se va a acostar con él cuando él conozca a su padre, a su madre o a sus hermanos, ¿entiendes? Entonces como que, oye, es una mujer hermosa, ardiente, perfecta, pero al mismo tiempo
fíjate que es familiar, que quiere algo serio conmigo, que, que no se acuesta así con cualquiera de buenas a primeras, sino que ella va a esperar a que yo conozca a su familia. Entonces, esto hace que Anquises la desee con más intensidad y prácticamente ella va usando este tipo de estrategias en una especie de escalada hasta que el hombre, el pobre hombre, ya no aguanta más, es prácticamente enloquece y ya lo tiene de a toque, ¿no? O sea, lo tiene en un estado donde ella puede hacer con él lo que ella quiera y efectivamente allí se unen sexualmente en un lecho también hecho de pieles de osos y de leones, ¿ok? Porque entonces está todo este tema de, como hemos dicho, de la dimensión salvaje, devoradora y peligrosa del amor, ¿ok? Que eso es un poco como lo que vamos extrayendo a la hora de interpretar, por ejemplo, un Venus astrológico. ¿Ok? A la hora de evaluar sus aspectos, ¿verdad? Su ubicación, su decanato, ¿verdad? Que casa rige, su situación, ¿verdad? Su contexto. Nos vamos sirviendo de todos estos relatos míticos para ir entendiendo como un stock, como una galería de opciones narrativas universales. ¿Ok? Y entonces, bueno, tienen esta unión sexual cuando ellos están en pleno acto alrededor de ellos, cosa que es muy interesante. Hay toda una serie de abejas, hay un enjambre de abejas zumbando y volando alrededor de ellos y vamos a ver que hay una relación muy estrecha, muy interesante, entre Afrodita y las abejas. ¿Ok? Porque vamos a terminar de contar el relato y vamos a explicar entonces, volvemos sobre la imagen de la abeja. Eh, el asunto es que una vez que ellos finalizan el encuentro, ella se les revela en su verdadera dimensión divina, se les revela como diosa. Es decir, hay una hierofanía. Y él queda, bueno, o más estrictamente una teofanía, ¿verdad? Y él queda deslumbrado, pero también aterrorizado, como son las hierofanías o las teofanías. Una manifestación de lo sagrado que genera fascinación, pero también terror. Y él le pide que por favor no lo mate, ¿entiendes? Que le perdone la vida. Y ella le dice que lo va a hacer, por supuesto, pero con una condición. Si él guarda el secreto de esta unión, no debe decirle a nadie que se unió con la diosa Afrodita. Él, por supuesto, accede, lo promete, y de esa unión ella tiene un hijo, que es Eneas, que va a ser muy importante. De hecho, hay toda una obra épica, la obra épica quizás más importante de la cultura romana, del Imperio Romano, que es la Eneida, que nos relatan las hazañas de este héroe, hijo de Afrodita. Bueno, en ese contexto sería hijo de Venus. Bueno, el asunto es que Anquises no cumple la promesa. Hay un punto donde está una suerte de, si no me equivoco, disculpen la imprecisión, de taberna, está con amigos que le empiezan a comentar, ¿entiendes? Este, ¿qué preferirías tú? ¿Acostarte con Mengana, con Sutana, con Perenceja o con Afrodita? Entonces él dice, bueno, pero es que ya yo me acosté con todas ellas y ya yo sé cuál es la mejor o algo así de entender, como que sí se acostó con Afrodita. Y bueno, hay varias versiones. Las dos más conocidas o más relevantes es que Zeus escucha esto y encolerizado le lanza un rayo para fulminarlo. Y Afrodita, bueno, un tanto como, bueno, conmovida o digamos, el lado compasivo de Afrodita hace que ella intervenga, eh, saque su ceñidor mágico y lo interponga ¿eh? Entre Anquises y el rayo de Zeus. Entonces el rayo de Zeus choca
contra este ceñidor y igual le da a Anquises, pero digamos amortiguado. Bueno, así todo este rayo amortiguado de Zeus lo deja lisiado para toda la vida. La otra versión es que la misma diosa manda a las abejas a atacar a Anquises y las abejas le pican una y otra vez los ojos a Anquises hasta que lo dejan absolutamente ciego. ¿Ok? Entonces, aquí se ratifica pues esta otra faceta que es importante también conocer de la diosa, que es la diosa del amor, pero desde una perspectiva ah, siniestra o una perspectiva salvaje, de una perspectiva peligrosa, de una perspectiva ah, a veces animalesca, oscura, muy oscura, ¿ok? Que puede conducir a la ceguera, por eso dicen que el amor es ciego, o puede conducir a la muerte, puede conducir a la locura, etcétera, ¿no? Entonces, y volviendo sobre la abeja, es interesante reflexionar sobre el hecho de que Afrodita, como dijimos en la primera clase, es una diosa de la belleza, de la estética, y que eso abarca el arte, las artes plásticas, literarias, escénicas, todas las artes están de algún modo, en cuanto que son expresiones de la belleza, son manifestaciones venusinas. Eh, pero el arte es una creación humana, requiere un proceso de elaboración, un proceso de fragua, de trabajar con materiales, es un artificio desde ese punto de vista. Bueno, lo mismo sucede un poco con las abejas y la miel, que la miel no es algo que simplemente ya está dado, sino algo que requiere un proceso de elaboración, un proceso de manufactura, se requiere una suerte de alquimia, ¿no? Para que se vaya transformando todo en ese producto que llamamos miel. O sea que desde ese punto de vista, la miel también es un artificio. ¿Ok? Entonces hay una correlación entre la miel producida por las abejas y el arte. También el erotismo, con el erotismo sucede lo mismo, porque el erotismo no es la realidad ya dada del instinto sexual eh, puro, sino que es una elaboración humana que toma los insumos del instinto sexual y va empleando la emoción, el sentimiento, la sensación, la imaginación, la capacidad inventiva de artificio del ser humano y transforma ese instinto en algo más, algo que llamamos erotismo. ¿Ok? También es interesante la correlación de Afrodita con las abejas y la miel, tomando en cuenta que en el campo astrológico Venus rige los dulces y está muy relacionada con, por ejemplo, con la repostería. Eh, entonces, bueno, aquí en esta segunda clase hemos abordado otras facetas de la diosa Afrodita, también conocida como Venus, siempre un poco teniendo ya en la digamos, en nuestra vista el propósito de usar estos insumos, ¿ok? Estas imágenes, estos relatos, estas reflexiones en torno a lo mítico para extrapolarlo al campo astrológico y sacarle un máximo provecho a Venus como indicador planetario. Los invito a estar atentos a una tercera clase o sesión que le vamos a dedicar a esta diosa para que puedan seguir profundizando o avanzando en su investigación. Nos vemos muy pronto. Les dejo por acá nuevamente mis redes y mi correo electrónico y nos vemos muy pronto en la próxima clase. Hasta luego. Chao.